Tener grandes expectativas es la clave de todo. Sam Walton. Universidad de las Fuerzas Armadas, SPC de la Tacunga, la carrera de Contabilidad y Auditoría. Les presentamos nuestro proyecto de investigación. Los integrantes son Jennifer Tejada, Mateo Rivadeneira y quien les habla, Génesis Payo. Docente encargado, el señor Magíster Diego Andrade Naranjo, PhD. El tema de nuestro proyecto de investigación es COVID-19 y la crisis económica para los empresarios dentro de los restaurantes de la ciudad de Quito en el condado Shopping en el año 2020. Introducción. La devastación económica del coronavirus se ha dejado sentir en la economía ecuatoriana, afectando no solo al gobierno, sino a todo el pueblo ecuatoriano, empezando por el trabajo, que es fundamental para cubrir los gastos de las familias ecuatorianas. La crisis económica ha afectado a los restaurantes, provocando una caída de los salarios y creando un desempleo para todo el personal, debido a que el Ecuador entró en un estado de coma, es decir, que entró en estado de decepción. Capítulo 1. El problema de nuestra investigación es pandemia COVID-19 y la crisis económica en el condado Shopping en la ciudad de Quito para el rubro de los restaurantes. La contextualización. Nivel macro, producto de la crisis sanitaria mundial a causa del COVID-19, lo cual supuso no solo un reto al nivel del área de salud, sino en el ámbito económico, financiero, político y social de todos los países. Esto supuso un reto en el mantenimiento del bienestar de los ciudadanos frente a la incertidumbre provocada por la creciente crisis. Nivel meso. A medida de que el COVID-19 se esparcía por todo el mundo, una de las regiones menos favorecidas en este escenario fue América Latina y el Caribe. Esto incluso provocó que fuera el foco principal de la pandemia en un determinado periodo de tiempo, por el creciente repunte de los casos en la región, todo motivado por las inmensas desigualdades sociales y económicas, niveles elevados de trabajo informal y un precario servicio de salud. Nivel micro. Las crisis económicas provocadas por la pandemia COVID-19 en Ecuador ha presentado la mayor contradicción en la economía debido a la caída del Producto Bruto Interno y la reducción de la recaudación tributaria, producto de la paralización de toda la industria ecuatoriana. Delimitación de investigación. Campo. La recopilación de datos se tomará tres aspectos fundamentales que impactarán la situación económica y financiera de los locales particulares. El primer punto es el desempleo, ya que esto se traduce en menos ingresos a la reducción de la demanda y esto impacta en la capacidad de compras de las personas. El segundo punto es el factor de quiebre de los restaurantes o locales comerciales de alimentos, y como esto representa una recesión para la economía del país y del condado Shopping específicamente. Por último, se hará un breve análisis sobre las medidas adoptadas para mitigar las consecuencias provenientes de la pandemia COVID-19 en la economía del sector productivo del Ecuador. En el área, para la recopilación de datos se tomó en el condado Shopping de Quito en vista de la predominancia económica del área. Por eso se pretende analizar el enfoque obtenido de los comensales y dueños de restaurantes y así poder analizar cuál es la situación económica financiera de los restaurantes del condado Shopping. Aspecto. Para esta investigación particular se desea hacer un análisis cuantitativo sobre el impacto económico producto de la pandemia COVID-19 en el condado Shopping. Esto ya vamos a hacer a los comerciantes y a los dueños de los restaurantes, debido a que estos locales han sufrido diversas repercusiones debido a la pandemia, los cuales van desde el despido del personal hasta el acceso a productos y servicios motivados por las restricciones de bioseguridad. Objetivos. Nuestro objetivo general es analizar el impacto proveniente de la pandemia COVID-19 en los restaurantes del condado Shopping de la ciudad de Quito, en la población económicamente activa. Nuestros objetivos específicos son determinar el impacto económico y financiero de la pandemia COVID-19 en el condado Shopping de la ciudad de Quito, describir las condiciones económicas causadas por la pandemia del COVID-19, puntualizar las características de las consecuencias económicas de producto de la pandemia de COVID-19,
obtener datos suficientes para analizar un análisis cuantitativo sobre el impacto económico de la pandemia COVID-19. A continuación, mi compañera les va a explicar el capítulo 2. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el capítulo 2, el marco teórico. Para la realización del capítulo 2, procedimos a realizar los antecedentes investigativos que constan en buscar 18 libros, artículos o tesis de otros autores, es decir, qué piensan otras personas acerca de la variable dependiente y de la variable independiente, ya que los antecedentes son el conjunto de estudios previos que se han realizado sobre la crisis económica durante una pandemia en campos realizados a nivel nacional, regional e internacional. Uno de los antecedentes fue la investigación realizada por los autores Verónica Rodríguez y Cristian Reina con el tema Nuevos Emprendimientos, un análisis de posicionamiento con el post-COVID-19. Este tiene como objetivo analizar los tipos de emprendimientos que se han creado y el posicionamiento que tienen en la etapa de post-COVID-19. Su objetivo se basó en la revisión e investigación documental y exhaustiva de los artículos científicos, tesis científicas, sitios web y libros, teniendo como resultado que los principales factores que apoyaron al crecimiento de los nuevos emprendimientos son las ideas del tener una necesidad, concluyendo que en Ecuador es uno de los países más afectados por la pandemia provocada por el COVID-19 y alrededor del mundo es un factor más dinámico en la economía, los nuevos emprendimientos. Después de realizar los 18 antecedentes, procedimos a realizar las fundamentaciones científicas, que es la epistemológica, que esta nos ayudó a analizar los preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. La fundamentación filosófica, que es la portadora del conocimiento de los esquemas de pensamiento lógico. Es decir, que tiene que ver con la lógica, con lo que es la filosofía griega, y la fundamentación legal, que nos basamos en varios artículos de la Constitución, del Código Orgánico Integral Penal, artículos que se relacionan con nuestro proyecto. Procedimos a elaborar la constelación de ideas de cada variable, sus derivaciones, clasificaciones, palabras que se relacionan, de la variable COVID y de la variable riesgos, crisis económica. Después de esto procedimos a realizar las categorías fundamentales, que es de la variable independiente COVID-19, calidad de vida, emergencia sanitaria y confinamiento, y de la variable dependiente, que es crisis económica, desempleo, caída en ventas y economía. Después de estas categorías fundamentales se procede a realizar la redacción de cada variable, ¿no? En la que tenemos como definición del COVID-19 según la Organización Mundial de la Salud, que es una enfermedad por coronavirus infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 declarada pandemia en el 2020. Sus síntomas son problemas respiratorios, fiebre, entre otros síntomas graves que llegaron a causar la muerte de muchas personas en todo el mundo. Y según Javier Sánchez Galán, 2 de enero del 2017, una crisis económica es un periodo en el cual una economía afronta dificultades durante un tiempo prolongado. En otras palabras, una crisis económica viene a ser la parte de un ciclo económico en el que se produce un decrecimiento considerable en la economía. Es decir, sería un punto intermedio entre una recesión y una depresión económica. Esto ha sido el capítulo 2. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre el capítulo 3. Bueno, el capítulo 3, respectivamente, vamos a proceder a hacer lo que es la metodología.
Entre la metodología tenemos como primer punto lo que es el enfoque. En esta realizamos nuestro proyecto investigativo que usamos principalmente para hacer las hipótesis planteadas de nuestro proyecto. A través del enfoque tenemos lo que es el enfoque cuantitativo, que este se basa en hechos objetivos y comprobables y verificables sobre todo. De la misma que es la utilidad para poder así generar nuevas explicaciones y dar así solución a nuestro comportamiento del fenómeno. También tenemos como segundo punto la modalidad básica de la investigación. Para este trabajo utilizamos lo que es la investigación de campo, porque en el estudio sistemático de hechos en el lugar que se producen los acontecimientos, en esta modalidad nosotros tomamos el contacto de forma directa, como es la realidad, para así obtener nosotros lo que es la información de acuerdo a los objetivos que planteamos dentro de nuestro trabajo. Como tercer punto, también tenemos lo que es el nivel o tipo de investigación. En este tenemos el deductivo. En nuestra encuesta de investigación, nosotros aplicamos lo que es el método deductivo, como es una herramienta de racionamiento para así deducir y construir así nuestras conclusiones. A partir de esto, nosotros tomamos los datos primarios que vamos a obtener de lo que es general o lo particular de nuestra encuesta de investigación. Podemos también así extraer conclusiones a través de estos hechos reales para poder nosotros obtener la conclusión de una lógica real. Tenemos lo que es la población y la muestra. La población, aquí nosotros desarrollamos lo que es la presente investigación. También tomaremos en cuenta que a los empresarios, empleados y clientes de toda la población de nuestro estudio, de la misma que vamos a contribuir de la siguiente manera. Primero vamos a hacer lo que es la operacionalización de la variable, que es nuestra variable que es crisis económica, como podemos observar. También tenemos lo que es el plan de recolección de información. En este plan de observación vamos a tener lo que es la observación directa. Esta será utilizada con mayor importancia porque aquí realizamos un trabajo de campo continuo para nosotros así determinar nuestras influencias. ¿Cómo lo vamos a realizar? Mediante una técnica, que esta técnica va dirigida a los estudiantes de distintas carreras de la Universidad SPC de La Tacunga. Realizamos una encuesta también dentro del trabajo de investigación acerca del COVID-19 y la crisis económica, para así tener en cuenta a los empresarios dentro de los restaurantes de la ciudad de Quito, que es en el Condado Shopping, en el año 2020. El instrumento que nosotros usamos es, bueno, el cuestionario estructurado. Como podemos observar en varias preguntas que hicimos 12 preguntas para realizar la encuesta. Nuestra validez es que las autoridades respectivas evaluaron nuestros instrumentos para así nosotros comprobar con factibilidad en la investigación antes de su aplicación. Tenemos otro punto que es el plan de procesamiento de la información. Una vez realizada la recolección de datos, procedemos nosotros a procesar toda la información con los siguientes pasos. Primero realizamos un plan de recolección, que es esta la matriz de tabulación de datos. Como podemos observar, tenemos una tabulación de datos, lo que corresponde ahí en las imágenes, tenemos lo que es los porcentajes, las frecuencias y nuestros indicadores. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, cómo consideramos que la pandemia afectó a los precios alimenticios en varios sectores, tanto para negocios y dentro del hogar. Nuestros porcentajes tenemos ahí que la mayor parte de personas dijeron que sí había afectado con una frecuencia de 42 y un porcentaje de 87,5%. Tenemos el análisis e interpretación. Los resultados aquí tenemos los resultados de la encuesta acerca de los hábitos del estudio de los universitarios en tiempo de confinamiento. Tenemos también, por último, la combinación de frecuencia. Aquí ya realizamos juntamos todas las encuestas, los porcentajes, nuestras preguntas. Como observamos, ahí tenemos un total de cada pregunta que realizamos. Nuestro total es de 576 de total de las preguntas. Y por último, como conclusión,
podemos ver que los resultados obtenidos concluyen que la presentación de servicios en el sector de la restauración se ha visto fuertemente impactada por la crisis sanitaria que se inició en el 2020. Este impacto económico también se percibió destacada por la proporción inimaginable y difícil para superar para nuestra social, nuestra cultural, y también se produjeron fuertes cambios que destacaron en la estructura y modelo operativo dentro de los restaurantes. Finalmente, la gente cree que la implementación de estrategias de marketing y cambios de identidad, nuevos protocolos, implementaron nuevos protocolos también para la bioseguridad y sobre todo para las pruebas que permitirán así encaminar a un campo hacia la solución obviamente ante la crisis que fue dada por el año pasado. Las recomendaciones. Al entrar una nueva etapa de reactivación económica, un cambio en la misión y estrategia de los restaurantes será fundamental para alcanzar una verdadera recuperación, lo cual implica diversos desafíos, lo que deberán enfocarse esfuerzos. El compromiso y la elaboración de procesos para minimizar la posibilidad de contagio en el proceso de normalización será esencial para lograr la recuperación de la confianza del consumidor. Esta ha sido toda nuestra exposición. Gracias.